las áreas funcionales de la corteza cerebral. Ya hemos hablado de las áreas funcionales presentes en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal. Ahora continuaremos con las del lóbulo temporal. En la cara dorsolateral, pues solamente vemos estas tres, aparte de las que ya mencionamos, el área 39 y 40, que dijimos son sumamente importantes. El área 39 y 40 del hemisferio dominante está compartida con el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, y decíamos que en el hemisferio dominante sirve para comprender los diversos tipos de lenguaje y planear las respuestas. Además sirve para hacer cálculos numéricos, identificar los dedos, diferenciar entre lo que es izquierdo y derecho. Mientras que en el hemisferio menor, en el hemisferio derecho, las áreas 39 y 40 tienen la función de dirigir la atención hacia nuestro entorno. Son predominantes para el fenómeno de atención, función que realizan junto con las áreas 5 y 7. Y de esta manera pueden establecer los límites corporales y están encargadas de reconocer el hemicuerpo izquierdo. Entonces, una lesión del área 39 y 40 del hemisferio dominante se ve acompañada de alteraciones en el lenguaje, o en ocasiones también la aparición del síndrome de Gertzmann, que decíamos eso incluye acalculia, dificultad para reconocer izquierdo y derecho, y pues para reconocer los dedos. En el hemisferio no dominante, la lesión de las áreas 39 y 40, junto con las áreas 5 y 7, se acompaña de el síndrome de negación o de hemisomatoagnosia izquierda. No se reconoce como propio el lado izquierdo del cuerpo. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que las áreas funcionales del lóbulo temporal solo sean estas, sino que también involucra las que incluyen las 39 y 40. De las tres áreas que vemos aquí, todas son de función auditiva. Las áreas 41 y 42 son las áreas auditivas primarias y la 22 el área auditiva secundaria. Quiere decir que con las áreas 41 y 42 se escuchan los sonidos provenientes principalmente del oído contralateral. Mientras que el área auditiva secundaria o de memoria auditiva es donde se almacena el recuerdo de los sonidos que hemos escuchado a través de nuestra vida. De tal manera que una lesión del área 41 y 42 puede dar como resultado una hipoacusia muy marcada en el oído contralateral. Es decir, oye muy poco con el oído del lado contrario. Pero no se pierde por completo la audición. Y la lesión del área 22 aislada, es decir, en las ocasiones en las que se ha respetado el área 41 y 42, dan como resultado una agnosia auditiva, es decir, no se reconocen los sonidos que habíamos aprendido a conocer a través de nuestra vida. Entonces, no se puede identificar entre, por ejemplo, arrugar papel o una campanilla o
sonar monedas, el chasquido de los dedos, no los puede identificar una persona que tiene lesión del área 22. Cuando la lesión es del área 22 del hemisferio dominante, se presenta un trastorno llamado afasia nominal, en el cual los sonidos que no se reconocen son algunas palabras, algunos componentes del lenguaje. Y entonces olvida el significado de algunas palabras. Por ejemplo, le preguntamos qué es una llave y entonces empieza a pensar como que se está concentrando para decir qué es una llave. Incluso repite la palabra llave, llave, así como cuando tratamos de acordarnos de algo y finalmente no puede decirnos. Incluso le ponemos varios objetos enfrente, incluyendo una llave, y él está ahí concentrado diciendo llave, 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 y no puede identificar la llave. Al rato, le damos la llave y él piensa que se la dimos para que abra la puerta, por ejemplo, y se levanta y se dirige hacia la puerta. Bueno, pues sí sabe para qué sirve el objeto, pero no recuerda la palabra que la palabra, no recuerda el nombre de ese objeto. Esto es en la cara dorsolateral, entonces están las áreas auditivas primaria 41 y 42 y el área 22 o área auditiva secundaria. En la cara medial del hemisferio, en el lóbulo temporal, aquí en la región del uncus, ¿sí? Vean que es la parte del giro parahipocampal, el quinto giro temporal, aquí viene y se curva como un gancho y este es el uncus. Aquí está el área 34. Es conocida como el área olfatoria primaria, la cual se extiende aquí en el área 28, que como vemos abarca parte del giro parahipocampal y del lobulillo fusiforme, hacia su porción anterior. El área entorrinal también es conocida como el área olfatoria secundaria. Y aunque se le acostumbra a dar ese nombre, la olfacción es un sentido primitivo y no está organizado como los otros sentidos. Entonces, la información puede alcanzar al área 34 y 28 por igual y en las dos áreas desarrollarse funciones de memoria. El área 28 también está involucrada con el envío de información hacia el hipocampo. Entonces, es más que un área olfatoria, ya que es un aporte de aferencias hacia el hipocampo que vendría por acá. Bueno, tenemos que en las demás regiones del lóbulo temporal, que aquí están sombreadas, y que solamente les vamos a llamar corteza de asociación temporal, bueno, pues tiene la función del reconocimiento de objetos complejos. Entonces, es el reconocimiento de un objeto a través de diferentes tipos de información sensorial. Y entonces, en estas regiones se integran diferentes tipos de información sensorial para identificar los objetos comunes. Entonces, por ejemplo,
En el área somestésica, en el área sensitiva primaria, nosotros podríamos reconocer a través del tacto la superficie de una naranja, por ejemplo. A través de la visión podríamos reconocer su forma, su tamaño, su color. Y pues a través de las áreas olfatorias nosotros podemos reconocer su olor y a través del área del gusto su sabor. Pero todas esas modalidades sensoriales se conjuntan aquí en la corteza de asociación temporal para reconocer que ese conjunto de señales corresponde a una naranja. Y así para los diversos tipos de objetos, los cuales podemos reconocer por más de una modalidad sensorial. Entre esos objetos comunes que puede reconocer las áreas de asociación temporal, tenemos que están las caras. Y la corteza de asociación temporal en el lado derecho puede reconocer las caras. Entonces, fíjense cómo se está haciendo aquí un estudio de imagen de resonancia magnética funcional y se encuentra que cuando se presentan imágenes de caras, esta es la región que se activa. En la cara inferior del lóbulo temporal, donde está la corteza de asociación temporal que decíamos incluye estas regiones. Una lesión selectivamente en esta zona da como resultado la incapacidad para reconocer las caras, conocido esto como la prosopagnosia. Entonces, en la prosopagnosia, un paciente no puede reconocer la cara de sus familiares. Y quizás llegan a visitarlo al hospital y no los puede reconocer y es hasta que hablan que por fin se da cuenta si se trata de su mamá, de su papá o de algún amigo. Se le puede mostrar una serie de fotografías de personas famosas o de sus familiares y no los puede reconocer. Y también puede aparecer ahí mismo su propia fotografía y no se reconoce. Aquí el problema está en que no reconoce la estructura de una cara. Entonces, por ejemplo, en esta fotografía nosotros podríamos cortarla horizontalmente, transversalmente, y le damos los cortes y le pedimos que nos arme una cara, como si fuera un rompecabezas. Y lo hace mal porque el pelo lo pone por acá y los ojos por arriba, los labios abajo de los ojos, por ejemplo, y después la barbilla, digamos. Entonces, no tiene la idea de cómo está estructurada una cara y ordena los pedazos mal. El lóbulo temporal, como decíamos, también participa en el lenguaje y esto es con la presencia de las áreas 39 y 40 localizadas aquí en el giro angular y está en el giro supramarginal. Y aquí entonces están mostrando varias áreas que intervienen en la organización del lenguaje oral. Por aquí tenemos el área de Broca, recuerden el área 44-45. Aquí tenemos
el área motora primaria, donde en este lugar están representados los músculos de la fonación, están las áreas auditivas primaria y secundaria. Para integrar el lenguaje, notamos que intervienen todos los lóbulos cerebrales. Y bueno, hay estas modalidades, como ya decíamos, del lenguaje. El lenguaje más común, el que usamos, el lenguaje oral, bueno, pues se emiten los sonidos del lenguaje y son captados por el área auditiva primaria de los dos hemisferios. Aquí entonces participan las áreas 41 y 42. Las palabras se reconocen individualmente en el área auditiva secundaria, principalmente del hemisferio dominante. A continuación, tenemos que en las áreas 39 y 40 se comprenden los mensajes, no como palabras aisladas, que es lo que hizo el área auditiva secundaria, sino el mensaje completo. Y entonces, en estas mismas áreas, se planea la respuesta. Y en esta ocasión vamos a decir que la respuesta va a ser oral, ya que podríamos responder de varias maneras. Por ejemplo, si el médico nos pidió levantar la mano, la respuesta sería levantar la mano. O si fuera de realizar una lectura, pues también se podría contestar de esa manera. Aquí entonces la respuesta va a ser de tipo oral. Entonces las áreas 39 y 40 mandan la información a través de un fascículo que recorre desde esta región hasta el área de Broca. Se le conoce como el fascículo arqueado por esta forma que tiene. Entonces, lo que se está planeando responder va a ser enviado hacia el área 44 y 45, que es donde está el área para la expresión del lenguaje. Entonces, aquí se va a organizar la respuesta oral en el área 44-45. Y a continuación, esta área conecta con el área 4 porque es la encargada de ejecutar los movimientos de los músculos de la fonación. Entonces se va a emitir la respuesta oral. Y podríamos encontrar variaciones para los otros tipos de lenguaje. La lesión del área 39 y 40 se acompaña del trastorno llamado afasia de comprensión, en la cual el médico, como lo habíamos puesto para el ejemplo de la afasia de expresión o afasia de Broca, le pregunta al paciente cuál es su nombre. Y entonces resulta que el paciente no contesta algo que tiene que ver con lo que se le preguntó. Y el médico se le ha quedado viendo y le preguntó cuál es su nombre. Y él pues no entiende qué es lo que le preguntan. Pero como nota que le está hablando el médico, él se siente comprometido a contestar y entonces contesta lo primero que se le ocurre. Pero sus respuestas incluyen muchos neologismos, es decir, palabras que no existen, palabras nuevas que él está inventando y que seguramente sustituyen algunas de las que deberían ser las apropiadas, pero pues él contesta
de esta manera. Una respuesta que no tiene que ver con lo que se le pregunta y usa neologismos. Y además se dice que esta es una afasia fluida, porque contrario a lo que ocurre con la afasia de Broca, en la que el paciente solamente responde con algunos gruñidos, con algunos balbuceos, este paciente, como puede hablar, habla continuamente. Y entonces, así contestó: en mi casa tengo unos esplaquinos muy tometecos que me los llevó mi abuelita cuando yo era niño, y entonces un día fuimos a un lago, y une varias historias y no deja de hablar. Eso es ser una afasia fluida, y su respuesta es muy larga. Y ya el médico ni le está haciendo caso, ya se volvió a ver al paciente de al lado y él sigue hablando, porque mm, pues a él lo que le importa es eh, hablar nada más, aunque no tiene ninguna esencia su este, respuesta. Bien, esto es entonces lo que ocurre en la fase de comprensión. La lesión está en el área de Wernicke. No se caracteriza porque no entiende lo que se le pregunta, tiene fluidez para contestar y usa neologismos, como decíamos. A lo que se le llama área de Wernicke es algo discutible. Aquí nosotros lo vamos a aplicar para las áreas 39 y 40. Sin embargo, entre las áreas auditivas y el área 39 y 40 llega a localizarse el área 37. Y se considera que el área 37, descrita originalmente por Wernicke, es también participante en el componente que, al lesionarse, se acompaña de afasia de comprensión. Entonces, aquí estamos viendo una lesión. Está indicada como referencia aquí el surco temporal superior en esta tomografía axial computadorizada, y vemos que hay una lesión en la proximidad. Entonces está afectando la región temporal posterior en la cara dorsolateral, y que es precisamente esta zona de las áreas 39 y 40, o área de Wernicke, como estábamos diciendo, y que es el lugar en el que se presenta esta alteración llamada afasia de comprensión o afasia de Wernicke, afasia sensitiva. Aquí está la fotografía del médico que la describió. También tenemos lo que puede ser la afasia global, y en este caso, pues el médico le pregunta al paciente su nombre, y pues nos vemos que no hay ninguna respuesta. Y a diferencia de lo que ocurre con la afasia de comprensión, pues en la que no entendió lo que se le preguntaba y contestaba algo, pues aquí ni entiende ni puede contestar. Y vean que la lesión es extensa y va desde la región frontal hasta la región temporal, presumiblemente afectando al área de Broca y al área de Wernicke. Y también debemos pensar que subcorticalmente puede estar afectado el fascículo arqueado. Esta es entonces la fascia global, en la que están involucradas tanto el área de comprensión del lenguaje como de expresión del lenguaje.
Está ahora la afasia nominal, en la cual se le está preguntando, bueno, es lo que hace rato comentaba, que se le pregunta cómo se llama el objeto y el paciente empieza a pensar en voz alta, por ejemplo, así, bueno, sí, ahorita le digo, bueno, sirve para, no me acuerdo, ya no dice cómo se llama ese objeto común. Entiende lo que se le pregunta, pero no recuerda algunas palabras. Y es en la afección del área auditiva secundaria del hemisferio dominante, del lado izquierdo. Pues tenemos entonces indicadas varios tipos de afasia, pero en la afasia de expresión, por afección del área 44-45, en la que el paciente no puede emitir palabra, aunque sí entiende lo que se le dice y puede responder de otras maneras que no sea la oral. En la fase de comprensión, el paciente no entiende lo que se le dice y contesta cualquier cosa. Aunque sabemos que el área 39 y 40 sirven para la comprensión y planeación de las respuestas, pues si no entiende, pues si no comprende el lenguaje, no podemos saber si su respuesta tiene alteraciones en la planeación porque pues lo más básico no está funcionando. Los pacientes que tienen afasia de Wernicke o afasia de comprensión, si llegan a recuperarse, dicen, sí me acuerdo cuando me preguntaba algo, pero yo no le entendía, pensaba que era de otro país, y es que entienden el lenguaje en ese momento como si fuera otro idioma, ¿sí? Entonces cuando le pregunta el médico cuál es su nombre, pues él lo oye como si fuera en otro idioma que no conoce y por ello que no contesta apropiadamente. Solamente porque se le está viendo y siente la obligación de contestar, es que contesta esto que nada tiene que ver. La fase global están afectadas las zonas para la comprensión y para la expresión del lenguaje y la fascia nominal. Por afección del área auditiva secundaria. Bueno, aquí está referido el caso de un hombre de 25 años y repentinamente no recuerda el nombre de su esposa, pues eso es más que peligroso, ¿sí? Y no recuerda el nombre de algunos objetos. Entonces, en la imagen de resonancia magnética se mostró una hemorragia intratumoral en la región frontoparietal izquierda. ¿Sí? Entonces, probablemente afectando al área auditiva secundaria, el área 42, vemos esto que fue diagnosticado como una hemorragia intratumoral. Esto quiere decir que en un tumor que aquí se está desarrollando, probablemente un tumor de rápido crecimiento como el glioblastoma multiforme, bueno, pues para mantener el ritmo de crecimiento del tumor, se desarrollan vasos dentro del tumor, pero son vasos de paredes débiles o malformados y entonces son propensos a romperse y generar una hemorragia intratumoral. Y entonces esto es lo que ocurrió en este. Continuamos con las áreas del lóbulo occipital. Todo el lóbulo occipital está dedicado a la visión. Y vamos a comenzar describiendo las áreas visuales en la cara medial. Entonces,
Después reconocemos que el lóbulo occipital se extiende desde el surco parieto-occipital hasta un plano marcado desde la muesca preoccipital al extremo posterior del esplenio del cuerpo calloso. También notamos la colateral del surco parieto-occipital conocida como surco calcarino, en cuyos bordes se encuentra el área 17. Entonces el área 17 se ve aquí como una franja pequeña por arriba y por abajo del surco calcarino, es decir, en los labios del surco calcarino, pero como es un surco profundo, entonces hacia el interior hay una gran parte de corteza cerebral. Y entonces esto es para decir que no es tan pequeña. El área 17, conocida como el área visual primaria, ¿sí? Es el área con la que vemos los objetos, la información que viene de la retina alcanza al área 17. Y es el campo visual contralateral. Es decir, en el hemisferio izquierdo, en la corteza visual primaria del lado izquierdo, llega la información del campo visual derecho. Y con esto nos referimos a la parte derecha del campo visual del ojo izquierdo y a la parte derecha del campo visual del ojo derecho. Bueno, aquí voy a hacer un dibujo para explicar mejor esto. Bueno, es que me estoy concentrando para hacer el dibujo porque luego no salen bien aquí. Entonces, aquí voy a dibujar unos círculos. Vamos a decir que este es el campo visual del ojo izquierdo. Es el campo visual del ojo izquierdo y aquí tenemos el campo visual del ojo derecho. Es decir, si nos tapamos el ojo derecho, todo lo que alcanzamos a ver, a eso le vamos a llamar el campo visual izquierdo. Y si nos tapamos el ojo izquierdo, todo lo que alcanzamos a ver es el campo visual del ojo derecho. Ocurre que cada campo visual está dividido en estas mitades. Bueno, no, se borró. Entonces, las mitades se llaman mitad temporal y mitad nasal. Y aquí tenemos la mitad nasal y la mitad temporal. Entonces vamos a decir que aquí estoy marcando el campo visual derecho del ojo izquierdo. Y en este lado estoy marcando el campo visual derecho del ojo derecho. Si es campo visual izquierdo y este era campo visual derecho. Me salió como una O, pero era una D. Sí, entonces, en el área visual primaria del hemisferio izquierdo se recibe información de los dos ojos, de la parte derecha del campo visual de los dos ojos. Y por ello decimos que
en el área visual primaria se recibe información del campo visual contralateral, es decir, la parte derecha del campo visual izquierdo y parte derecha del campo visual del ojo derecho. Esto es entonces lo que llega aquí. Esto entonces es importante porque una lesión del área 17 provocará que no se vea esta parte del campo visual del ojo izquierdo y esta del ojo derecho, a lo cual se le conoce como una hemianopsia homónima derecha. Bueno, esto es entonces el área 17, el área visual primaria. Y luego está aquí el área 18, rodeando al área 17. El área 18 y el área 19, que está por fuera de la 18, son las áreas visuales secundarias. Las dos áreas se unen en la cara dorsolateral, es decir, estos extremos del área 18 se unen aquí, en la cara dorsolateral, y la del 19, aquí vemos cómo queda integrada, cómo se une en la cara dorsolateral. A las dos vamos a llamarles el área visual secundaria y que de manera general hemos dicho que las áreas visuales, más bien las áreas secundarias, son áreas de memoria y en este caso son de memoria visual, ya que de los objetos que hemos visto guardamos mucha información, la cual tiene que ver con la forma, el color, el tamaño, la luminosidad, este, el movimiento para algunas, pues toda esa información se guarda en las áreas visuales secundarias. Entonces, mientras que la lesión del área 17 se acompaña de la hemianopsia homónima contralateral, en la lesión del área 18 y 19 hablaríamos de una agnosia visual, es decir, no se reconoce lo que se ve. Si la lesión está en el hemisferio dominante, entonces lo que no se reconoce son los símbolos del lenguaje. Es decir, no se reconocen las letras, las palabras escritas, y esa persona que antes sabía leer y escribir, ahora no puede hacerlo. Pero en este caso es porque no reconoce o no recuerda el significado de las letras y palabras escritas. A esto se le conoce como alexia. Y aquí ahora entonces lo asociamos con la función del lenguaje escrito. En el lenguaje escrito, por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer un examen escrito, entonces con el área 17 vemos el examen. Con las áreas 18 y 19 entendemos o reconocemos las letras de cada una de las palabras y reconocemos las palabras escritas individualmente. Ahora la información pasa a las áreas de comprensión del lenguaje, en este caso el lenguaje escrito, que son las áreas 39 y 40. Y entonces entendemos aquí qué es lo que se nos está preguntando. Estas mismas áreas sirven para planear la respuesta, porque aquí también están recibiendo información de todos los lóbulos cerebrales y eh, se planea la respuesta. Por eso que decíamos que son las áreas de asociación intelectual, porque después de comprender, toca planear qué es lo que se va a hacer, lo cual es muy importante. Y la planeación involucra, además del entendimiento cabal de lo que se ha preguntado, todas las posibilidades que tenemos de responder y escogemos la respuesta más adecuada.
Entonces, esta respuesta planeada se envía hacia el área de las praxias, hacia el área 6, donde se va a activar el recuerdo de los movimientos de la escritura. Y el área 6 conecta con el área 4 en la región de la mano con la finalidad de escribir. Y esta es entonces la manera como serían asociadas estas regiones a la integración del lenguaje escrito. Y la afección de la corteza de asociación occipital pues va a ir acompañada de alteraciones en la percepción visual. Eso incluye alexia, que como decíamos, es la incapacidad para entender el lenguaje escrito, la topografagnosia, es decir, no se reconoce, y esto es lo que significa agnosia, no reconocer la escritura en algunas partes del cuerpo. Entonces, esto significa que si con un objeto romo hacemos un trazo sobre la piel, digamos en el antebrazo, en el muslo, como si fuera una letra, una persona que ha ido a la escuela podría reconocerlo, pero en la alteración de las áreas de asociación occipital no ocurre. Agnosia visual, no reconoce objetos a través de la vista, y acromatopsia también podría tener alteraciones en el reconocimiento de los colores. Sin embargo, es distinto del daltonismo, que es un trastorno hereditario y que se tiene desde el nacimiento. En este caso, durante toda su vida había reconocido bien los colores y después de la lesión cerebral no los reconoce. Aquí se ve una imagen de resonancia magnética donde, bueno, este es el lóbulo occipital del lado sano, el del lado derecho, y en el lado izquierdo pues se ve todo negro como resultado de un infarto cerebral en ese lugar. Y se acompaña de estas alteraciones en la percepción visual. Así como ejemplo tenemos que un hombre de 54 años, bueno, esta imagen corresponde a la de este hombre de 54 años, que desde hace 3 meses cursa con dificultad para leer el periódico y usar el cajero automático. Bueno, pues esto ya es muy grave. Entonces, esto es porque no entiende el lenguaje escrito. Y la imagen de resonancia magnética sugiere infarto en el territorio de la arteria cerebral posterior, que se distribuye aquí en el lóbulo occipital. Bueno, pues se detectó una hemianopsia homónima derecha. Noten cómo la lesión está en el lado izquierdo y por lo tanto, en este lugar, en el hemisferio izquierdo, se reconoce el campo visual contralateral. Y, bueno, a ver si todavía está, aquí está. Decíamos el área visual del lado izquierdo reconoce el campo visual contralateral. Entonces, este paciente solamente ve lo que hay aquí y ve lo que hay aquí. Esto no lo ve, esto es la hemianopsia homónima derecha. Es hemianopsia porque no se ve la mitad del campo visual. Es homónima porque es en el mismo lado, es el lado derecho en los dos campos visuales y el lado es el lado derecho. Y alexia sin agrafia. Entonces, no puede leer, lo cual ya lo refería aquí, dificultad para leer el periódico y usar el cajero automático, pero en este paciente no tiene agrafia. Entonces, si se le
pide que escriba su nombre, lo puede escribir, aunque después ya no lo va a poder leer. Tenemos otras alteraciones en la percepción visual, este, conocida como el síndrome de Balint. Esta es una lesión bilateral de la corteza de asociación parieto-occipital. Entonces, está afectando al área visual, pero en la región cercana al lóbulo parietal. Es entonces una lesión de la porción superior del lóbulo occipital en el área de transición hacia el lóbulo parietal. Y por ello es que se muestra aquí esta alteración, se ve como aplanado el hemisferio cerebral en estas imágenes de resonancia magnética que ven es en la región occipital. Aquí lo que se está viendo es el cuerno occipital de los ventrículos laterales. Aquí este es el corte más anterior y entonces se ve más amplio, y en los siguientes cortes que son más posteriores se ve más pequeño el cuerno occipital. El cerebelo, vean cómo cambia su aspecto, y bueno, pues está en esta parte la lesión en el síndrome de Balint. Ocurre simultanagnosia. Es una alteración en la que el paciente, cuando está dirigiendo su atención visual hacia un objeto en su campo visual, no reconoce otro. Entonces, por ejemplo, digamos que esto es lo que está viendo el paciente y se le preguntan, ¿dónde están las flores? Dice, aquí están. ¿Y dónde está el plato? No, es que no hay ningún plato. Y es que por poner atención a las flores, no puede reconocer que también hay un plato. Simultáneamente no los puede identificar. Eso es la simultanagnosia. Apraxia ocular, bueno, pues es un trastorno en los movimientos oculares, en el cual, por ejemplo, le podemos pedir que vea hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, y en todos los movimientos los hace equivocados. Si le pedimos que los moviera hacia arriba, los movió hacia la derecha, y así. No sabe hacia dónde está moviendo los ojos. En la ataxia óptica es una pérdida de la coordinación de los movimientos de los ojos, y sus movimientos no son apropiados. Es decir, no tienen como finalidad mantener el mismo campo visual. Un ojo puede estar viendo hacia el lado izquierdo y el otro hacia la derecha, pero no es por una parálisis de los músculos extrínsecos del ojo, sino que no están coordinados. Y eso es entonces la ataxia óptica. Bueno, pues, aunque eran 52 áreas las descritas por Brodmann, nosotros no vimos todas. Aquí está un resumen de las áreas más relevantes que nosotros mencionamos. En el lóbulo frontal está el área 4, que está encargada de la ejecución de movimientos voluntarios con el hemicuerpo contralateral. El área 6 es el área premotora y es el área donde se almacenan las praxias, donde se guarda el recuerdo de los movimientos complejos que para aprenderlos tuvimos que seguir
un adiestramiento. En el área 8, en parte del área 8, conocida como el campo frontal de los ojos, se permiten los movimientos oculares en el plano horizontal hacia el lado contrario. Las áreas 9, 10 y 11, que son las áreas de asociación frontal, son las que nos permiten desarrollar las funciones ejecutivas a través de las cuales tomamos decisiones, planeamos todos los actos de nuestra vida. Las áreas 44 y 45, también llamadas áreas de Brodmann, son las que sirven para la expresión del lenguaje. En el lóbulo parietal identificamos el área 3, 1 y 2, que es el área sonestésica, el área donde se recibe la sensibilidad somática general del hemicuerpo contralateral. Las áreas 5 y 7 son áreas sensitivas secundarias o de memoria sensitiva, y aquí se guarda el recuerdo de la información aferente somática general. La 43 es el área gustatoria. En el lóbulo temporal están las áreas auditivas primarias, 41 y 42, auditiva secundaria, el área 22, el área 39 y 40, o área de Wernicke, que sirve para la comprensión del lenguaje, las áreas 34 y 28, que son las áreas olfatorias. En el lóbulo occipital acabamos de ver que está el área 17 o visual primaria y las áreas visuales secundarias o 18 y 19. Hemos visto que el cerebro es asimétrico, no se desarrollan las funciones por igual. Hay un hemisferio dominante que se caracteriza por ser el hemisferio más razonable, por desarrollar funciones de cálculo numérico y contener las áreas del lenguaje. El hemisferio no dominante, también llamado hemisferio menor, más bien tiene que ver con la creatividad y es un hemisferio emocional, es decir, se guía por las sensaciones afectivas. Como que es más razonable y es más emocional. Entonces, por ejemplo, aquí en la creatividad, pues se supone que es más importante en las personas que desarrollan bien el lenguaje musical, no solamente que nos gusta oír la música, sino que también se dedican a la música. Y aquí se señala el caso en el que llega a ocurrir una lesión que daña todo el cuerpo calloso, que se secciona todo el cuerpo calloso. Tendría que ser una lesión quirúrgica o una lesión iatrogénica, o bueno, si fuera una lesión orgánica, como un tumor, un trastorno vascular, pues tendría que ser muy extenso para dañar todo el cuerpo calloso y ocasionar que se separen los dos hemisferios. En ese caso se presenta un síndrome de desconexión en el que no se comunican entre sí los dos hemisferios y esta persona se va a comportar como si tuviera dos personalidades, aunque no se trata de un trastorno bipolar. Aquí, antes se había comportado normalmente y después de la lesión, pues se comporta de dos maneras, ya que algunas de sus respuestas dependen de su hemisferio dominante, sin la contribución de los aspectos de creatividad y emociones que dependen del hemisferio no dominante. Así entonces, por ejemplo, a ese paciente se le muestran unos cubos
como esos como con los que juegan los niños, unos cubos de colores que tienen números y letras. Y entonces se le pide que los ordene con la mano derecha. La mano derecha, que es controlada por el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio razonable y que entiende eh, los números. Y empieza a acomodar los este, cubos en orden alfabético o en orden numérico. Y bueno, pues así termina su tarea. Después, pues se desarreglan los cubos y se le pide que los acomode con la mano izquierda. Y la mano izquierda no entiende el lenguaje ni la numeración. Entonces, lo que hace la mano izquierda es acomodar los cubos por colores o bien los acomoda dándole forma, este, una forma de cuadrado, o cualquier forma que se le ocurra en ese momento, una escalera, digamos. ¿Sí? Y es que en ese caso está funcionando cada mano independientemente, controlada por su hemisferio, sin la influencia del lado contrario. Y esto es entonces un síndrome de desconexión. Y bueno, pues en ocasiones hay historias de esas como de películas de terror en las que un paciente con un síndrome de desconexión que se enojó con su mano izquierda, tomó un hacha, digamos, y quiere atacar a la persona que, que la hizo enojar. Y en ese momento la mano derecha se da cuenta que lo que está ocurriendo y trata de agarrar a la mano izquierda para pues, que sea más razonable, para que no vaya a cometer algo muy grave. Y bueno, pues aquí vamos a terminar el tema de la corteza cerebral, de la morfología de la corteza cerebral y las áreas funcionales. ¿Quieren hacer alguna pregunta o comentario? Doctor, cuando nos referimos al hemisferio dominante, ¿es el hemisferio izquierdo o el dominante en la persona? Por ejemplo, los zurdos, que el dominante es el derecho, ahí Bueno, tienes. dominante, sí, aquí casi siempre decimos que es el izquierdo, porque en los zurdos el 50% su hemisferio dominante es el izquierdo. Entonces, este, también podemos precisar que podría ser el hemisferio contrario a la mano que más usamos. Pero dominante habitualmente usamos el izquierdo. En la clínica, cuando es muy importante conocer cuál es el hemisferio dominante, como por ejemplo si se va a realizar algún tipo de neurocirugía y, y se quiere saber qué tanto tienen que respetarse las áreas que están en la proximidad, que serían áreas de lenguaje. Entonces se le tiene que someter al paciente a una prueba en la cual se le administra un, un depresor del sistema nervioso, inyectándoselo en la arteria carótida interna mientras está hablando. Y entonces si el paciente deja de hablar, pues se considera que ese hemisferio del lado donde se aplicó la inyección del sedante es el hemisferio dominante. Y en ese caso, pues es cuando hay duda, cuando se trata de un paciente zurdo, entonces
hay que definir bien cuál es su hemisferio dominante. ¿Hay alguna pregunta más? Gracias, doctor. No, doctor, todo bien, gracias. Bueno, pues entonces aquí vamos a terminar con este tema de la corteza cerebral y nuestro siguiente tema será el de la histología de la corteza cerebral. Y bueno, ahora aquí ya la tenemos. Vamos a revisar, a indicar cuál es la estructura histológica de la corteza cerebral. Bien, la corteza cerebral es la banda de sustancia gris superficial del cerebro. Entonces, el tejido que vemos aquí en la superficie de los hemisferios cerebrales es el que le llamamos corteza cerebral. Ese es el que queremos estudiar desde el punto de vista histológico. El que queremos describir microscópicamente. Y aquí se muestran unos dibujos de las vistas microscópicas de la corteza cerebral. La corteza cerebral, entonces, por definición, como lo hicimos al hablar de la clasificación histológica, es un tejido gris. Esto que está en la superficie es gris de manera natural, aunque aquí está teñido de azul. Entonces, es un tejido gris. Como está gris, significa que está formado de cuerpos neuronales. Y las cortezas cumplen dos propiedades en especial. La primera que ya mencionábamos es que están en la superficie y la segunda es que las neuronas se acomodan en estratos. Como ya mencionamos, en el caso de la corteza cerebelosa era una corteza de 3 estratos. La corteza cerebral humana llega a tener hasta 6 estratos. Aquí se están indicando los estratos de la superficie a la profundidad. Es decir, esta es la capa más externa. Vean cómo tiene adosado la pía madre y después de la pía madre está la aracnoides. Entonces, con esta parte del dibujo nos ayuda a entender que esta es la superficie de la corteza cerebral. Las capas de la corteza cerebral se cuentan a partir de la superficie. Entonces tenemos la capa que está más pegada a la pía madre, la capa 1, se le conoce como la capa molecular, lo cual nos recuerda a la capa molecular de la corteza cerebelosa. De igual manera, como en la corteza cerebelosa, su principal composición son de fibras nerviosas, dendritas de las neuronas de los estratos más profundos, y llega a tener algunas neuronas propias, como por ejemplo en este lado, ven cómo se muestra vacío. Bueno, vacío es porque están las fibras y luego están estas neuronas alargadas, conocidas como células horizontales de Ramón y Cajal. Tenemos el siguiente estrato que se conoce como granuloso externo, granular externo. Y también lo vemos, el estrato granuloso externo. Es una capa formada principalmente de neuronas pequeñas, casi siempre de tipo estrellado. Luego está la capa en la que las neuronas más abundantes
tienen este contorno triangular y se les llama neuronas piramidales. Al estrato 3 se le conoce como el estrato piramidal externo. Está formado de este tipo de neuronas. El estrato 4, nuevamente vemos neuronas estrelladas, quizá un poco más grandes, y es entonces llamado granuloso interno. Y entonces la capa granulosa de la corteza cerebral, al igual que la capa granulosa de la corteza cerebelosa, está formada de neuronas estrelladas. En el cerebelo se acostumbra a llamar células granulosas y aquí pues se les acostumbra a referir como neuronas estrelladas. Cuando se llega a usar el término célula granulosa, pues nos imaginamos una célula estrellada. Estas células estrelladas se llegan a conocer como células de Martinotti, y de las cuales llegan a tener un axón largo que va hacia las capas externas, hacia las capas superficiales, y al llegar a ellas se bifurca para llevar ahora una trayectoria paralela a la superficie, algo similar a las fibras paralelas de la corteza cerebelosa. Tenemos que el quinto estrato es de neuronas piramidales nuevamente y se le llama la capa piramidal interna. Entonces aquí hay neuronas de distintos tamaños, pero predominan las neuronas más grandes. A las neuronas piramidales grandes están en el área 4 de Brodmann. Recuerden que el área 4 es el área motora primaria. Se les conoce como las células piramidales gigantes de Betz. Ya que son tan grandes que pudieron ser descritas desde los primeros estudios de la estructura de la corteza cerebelosa. Y luego el estrato más profundo que está rodeando a la sustancia blanca, vemos que incluye varios tipos de neuronas estrelladas, fusiformes, alargadas, y entonces se conoce como el estrato de células multiformes. Y entonces estos son los 6 estratos desde la superficie hasta la profundidad. Disculpe, doctor, ¿cómo se llamaban las neuronas del área 4 de Brodmann? Las células piramidales gigantes de Betz. Voy a ver si puedo escribirlo aquí. Bueno, son las células piramidales gigantes de Betz. Bueno, pues entonces tenemos que lo que así aparece en la superficie de los hemisferios cerebrales, que la corteza cerebral que aquí está teñida de este color, tiene una estructura compleja, como se muestra aquí. Y entonces esta es la estructura de eso que veíamos aquí. Entonces, aquí simplemente se le ve como un aspecto granuloso, pero en realidad tiene una organización en estratos, como acabamos de indicar. Para que funcionen todas estas neuronas, ellas se organizan en columnas.
Entonces este bloque podría ser una columna. Entonces, toda la extensión de la corteza cerebral y está funcionando en unidades más pequeñas llamadas columnas. Aquí tenemos que una columna incluye los 6 estratos de la corteza cerebral. Y vemos entonces que los 6 estratos se localizan entre la pía madre, que es la lámina meningia superficial, y la sustancia blanca, que está aquí en la profundidad. Están el estrato molecular, granuloso externo, piramidal externo, granuloso interno, piramidal interno, y el de células multiformes. Y aquí vemos que las neuronas establecen conexiones en el sentido vertical entre ellas. Y las neuronas estrelladas son las que principalmente reciben las aferencias y las neuronas piramidales son las que mandan los impulsos de salida. Las fibras originadas en la corteza cerebral son de varios tipos. Entonces tenemos que hay unas fibras llamadas callosas o interhemisféricas, que se originan en la corteza cerebral de un lado y cruzan por el cuerpo calloso para conectar con el otro hemisferio. Son las fibras callosas. Luego tenemos las fibras de proyección, es decir, son fibras de trayectoria descendente y entre las más importantes están las corticoespinales. Se refiere entonces a las fibras eferentes de la corteza cerebral hacia los centros inferiores. Del área 4, por ejemplo, las fibras descienden para pasar por el brazo posterior de la cápsula interna, aquí entre el tálamo y el núcleo lenticular, y luego descienden en el tallo cerebral como parte del tracto córtico-espinal. El que recordemos es el que sirve para la ejecución de movimientos voluntarios con el hemicuerpo contralateral. Y luego están las fibras de asociación o fibras córtico-corticales, es decir, que se originan de una región de la corteza cerebral y terminan en otra región. Por ejemplo, el área visual primaria se conecta con el área visual secundaria con la finalidad de que el área visual secundaria reconozca los objetos que se están viendo. Bueno, se ve que esta parte no es del lóbulo occipital, pero es para referir cómo ocurren las conexiones de las fibras de asociación o córtico-cortical. Hay varios tipos de corteza cerebral de 6 estratos. ¿Sí? Entonces, la corteza cerebral es de 6 estratos, es aquí vistos de manera panorámica, en los que apenas se ven como puntos las neuronas de cada uno de los estratos. A pesar de ello, vemos que en la lámina 3, en la lámina 5, se identifican las neuronas piramidales. Cuando los 6 estratos son más o menos simétricos, y son del mismo tamaño, entonces se le refiere como la corteza cerebral homotípica. Y las cortezas homotípicas, cortezas de 6 estratos, de grosor similar, son características de las áreas de asociación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el área 19, que este fragmento fue obtenido del área 19,
y se debe a que es del área de asociación visual. Aquí vemos un corte de la corteza cerebral en el que el estrato 4, que es el estrato granuloso interno, es más ancho que los otros estratos, que por ejemplo que el piramidal interno, el piramidal externo, y bueno, aquí el granuloso externo. Bueno, las cortezas en las cuales los estratos granulosos son más gruesos, como por ejemplo aquí, que el estrato granuloso interno fue el más grueso. Esto es característico de las áreas sensitivas, del área sensitiva primaria, del área auditiva primaria, del área visual primaria, del área gustatoria. Entonces, las áreas sensitivas primarias tienen una estructura de 6 estratos, pero en los cuales 1 o 2 estratos granulosos son más gruesos. A esa corteza cerebral se le llama heterotípica, porque lo típico es que sean simétricos. La corteza heterotípica, los estratos no son simétricos y aquí son heterotípicos porque el estrato granuloso es el más grueso. Aquí está. Entonces, en las cortezas sensitivas, el estrato granuloso es más amplio. Mientras que en las áreas motoras, vean cómo los estratos granulosos son delgados, el estrato 2 y el estrato 4 son delgados, y vean cómo son más amplios los estratos piramidales, el 3 y el 5. Donde incluso vemos las neuronas piramidales gigantes de Betz, como ocurre en el área 4. Esta es la corteza heterotípica porque los estratos no fueron simétricos, y heterotípica agranular. Se debe a que los estratos granulosos son muy delgados y parecerían que no están presentes. Aquí los vemos que sí están presentes, pero se le acostumbra a llamar así, heterotípica agranular. Las áreas 4, 6 y 8, 44 y 45, que son áreas para la integración de movimientos, llegan a tener esta corteza heterotípica agranular. Otro aspecto más que vamos a describir desde el punto de vista histológico es la evolución de la corteza cerebral. Y que en el humano presenta esta morfología definitiva. La corteza cerebral más primitiva se localiza alrededor del cuerpo calloso. Eso incluye bueno, pues la corteza que estamos identificando aquí, conocida como el indusium gris. ¿Sí? El indusium gris, algo así como la túnica gris, y es entonces una franja de corteza cerebral delgada que rodea el cuerpo calloso. El indusium gris, aquí en la región retroesplenial, se continúa con esta porción de corteza cerebral en el borde medial del lóbulo temporal, conocida como el
hipocampo. Entonces, el inducium gris y el hipocampo presentan la corteza cerebral más antigua. A esta se le llama arquicorteza y es una corteza de 3 estratos. Los estratos incluye uno de células polimorfas, uno de células piramidales y una capa molecular. Luego tenemos en la evolución del cerebro, la siguiente corteza que se desarrolló fue la que rodea a la arquicorteza. La arquicorteza está como esta línea gruesa alrededor del cuerpo calloso y luego por aquí. Y la siguiente corteza que se desarrolló ocupa esta región en este color. Esa región incluye el giro del cíngulo, la corteza retroesplenial y el giro parahipocampal. Esto es a lo que se le llama el lóbulo límbico. Esta corteza cerebral es el lóbulo límbico y aparece después de la arquicorteza. Desde el punto de vista evolutivo se le conoce como paleocorteza. Entonces, mientras que una de las funciones más importantes de la arquicorteza es la memoria, la función de la paleocorteza, donde están los componentes del sistema límbico, es el de la afectividad. ¿Sí? Cuando vimos el tálamo, habíamos mencionado que el grupo anterior de núcleos talámicos se conecta con este lugar con la finalidad de integrar las emociones, de hacer conciencia de las emociones. Y esto entonces es algo muy primitivo. Todo lo demás que estamos viendo aquí en la cara medial y toda la cara dorsolateral es la corteza cerebral más reciente filogenéticamente y se conoce como neocorteza. Y como vemos, pues incluye funciones sensitivas y motoras y funciones de asociación. Y las áreas de asociación son las más extensas, con la finalidad de ejecutar las funciones cerebrales más complejas como la toma de decisiones, la planeación, la abstracción. Entonces, la corteza cerebral, desde el punto de vista evolutivo, se le identifican de 3 tipos. Neocorteza, la más reciente, donde aquí se está indicando una corteza de tipo motor, esa corteza heterotípica agranular, ya que los estratos piramidales, en especial el de la quinta capa, es el más grueso. Luego tenemos todavía neocorteza, porque es corteza de 6 estratos. Las neocortezas son de 6 estratos, pero esta es un área sensitiva, entonces vemos que esta corteza es del tipo heterotípica granular, porque los estratos granuloso externo y granuloso interno son los más gruesos. Tenemos la paleocorteza como la corteza piriforme. La corteza piriforme se refiere a lo que identificamos aquí en la región del uncus. Esta corteza llega a tener 4 a 5 estratos. Y es porque tiene menos un estrato granuloso, cuando es de 5 estratos, o le falta un estrato granuloso y uno piramidal cuando tiene 4 estratos.
La arquicorteza, que es la más antigua, como por ejemplo en la región del hipocampo, es la corteza que solamente tiene 3 estratos. Un estrato de células multiformes, un estrato piramidal y el estrato molecular, como por ejemplo en el hipocampo. Y bueno, pues esta es la histología de la corteza cerebral. ¿Alguna pregunta de eso? ¿De qué se encargaba la arquicorteza, doctor? Bueno, la arquicorteza, aquí está, aunque incluye el inducium gris, que está poco desarrollado en el humano. Lo que sí incluye en el humano bien desarrollado es el hipocampo. Y la función del hipocampo es principalmente la memoria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Disculpe, doctor, ¿podrían repetir las áreas que abarca la paleocorteza, por favor? Son el giro del cíngulo, la corteza retroesplenial y el giro parahipocampal, incluyendo aquí la región del humus. Entonces, Gracias, doctor. esta es una corteza de 4 a 5 estratos, la arquicorteza es de 3 estratos y toda la región que quedó en blanco es neocorteza. Y es un territorio más amplio cuando nos fijamos que falta la corteza de la cara dorsolateral del hemisferio celular. Bueno, aquí vamos a tomarnos un descanso de 15 minutos y seguimos. Sí, doctor, Gracias, doctor. gracias. Y hasta luego. Ahorita Sí, nos gracias, vemos. doctor. Sí.